¿Crees que estoy jugando? ¿Dónde está tu coche? Eso es un error. Eres el criminal, es un violador. Saúl, ¿qué te pasa? Sabes perfectamente que este psicópata vive en la misma casa que mi mujer. Si no eres mía, no eres de nadie. Lo que estoy haciendo es por todo lo que ya le hiciste. Acosaste a mi hija, la golpeaste y lo peor, casi la matas. ¿Altagracia te llamó? Sí. Le dije que nadie nos da razón de cómo está Mónica. Y que la policía va a llegar en cualquier momento y yo no sé qué les voy a decir. Es que entiendo muy bien las razones de Altagracia. Si alguien lastimara a mi hija de esa manera, yo también me volvería loca. Pero no entiendo qué va a hacer con Gavino. ¿En dónde lo tiene? No me dijo. Pero quiere que lo denuncie, que diga la verdad. Que él fue el que atacó a Mónica. Ay, por favor, ¿y con quién lo va a denunciar? Si él es el jefe de la policía. Pues sí. Terrible, ¿no? Por eso yo creo que lo mejor es llamar a Jorge para que le avise a Karen. ¿Te acuerdas de ella? La que trabaja con Saúl, la oficial. Hasta donde sé, pues es buena persona, es una persona honesta. A ver. Si la mamá de Saúl te dijo todas esas cosas que me contaste, es porque está desesperada. Es porque tiene razón, Jorge. Tiene razón, todo lo que me dijo tiene razón. Y de cierta manera yo me siento mal, me siento culpable, me siento cómplice de todo esto. No, Karen. Yo nunca te había visto llorar. Es raro, ¿no? Pero también soy humana. También tengo Sentimientos. Eres una mujer maravillosa, Karen. Atiende. Yesenia. Jorge, necesito que busques a Karen Velarde y le digas lo que te voy a decir. Sí, justo estoy frente a Karen. ¿Qué sucede? Gavino secuestró a Mónica y Adolfo. Los hirió a los dos. A él le disparó y a ella... Ya basta, doña, por favor, ya basta. Lo mismo digo, Gavino. Ya basta. Basta de tipos como tú que se obsesionan con una mujer. No, lo que hice fue porque el señor Rafael Cabral me obligó, se lo juro. Los acosadores y violadores como tú se la pasan dando excusas. Por eso, las mujeres cometen el error de creerles. Un día dicen que es la última vez y ya les creen. Hasta que después ya no pueden creerles más. ¿Y sabes por qué? Porque están muertas. Doña, por favor, no. ¡Quítate, malnacido! No. Antes de que intentes matar a otra, te mueres tú primero. No. Doña, ¿Qué pasa? Súbete. ¿Cómo que me... Súbete, por favor. Ahorita te explico. ¿Pero a dónde me vas a llevar? Ahorita te lo explico. Oye, ¿por qué no me dices de una vez? Paciencia. ¿Te vas a poner el cinturón? ¡Para el coche! ¡Justino, para el coche! ¿A dónde me llevas? No lo sé, pero por lo menos sé que a esa casa no vas a regresar nunca más. ¿Estás loco? ¿Qué? No, loco estaría si te dejo con Braulio. Ese tipo sigue libre. ¿De qué hablas? ¿Qué sabes de él? ¿Qué hizo ahora? Lo único que sé es que lo voy a refundir en la cárcel. Sí, lo voy a refundir en la cárcel por todo lo que ha hecho y por lo que va a hacer. ¿Me quieres decir de qué estás hablando, por favor? Está bien. Te lo voy a decir yo. De cualquier manera te ibas a enterar. Justino, por favor, termina de decirme lo que me vas a decir. ¿Qué es lo que sabes sobre Braulio? Que sé por qué tu hijo se fue de la casa. Braulio drogó a Lidia, después abusó de ella. E hizo que tu hijo Diego los encontrara en la cama para que no la viera nunca más. Eso fue lo que hizo. Ay, Dios. ¿En qué quieres que te ayude? ¿Necesitas fruta? Sí. Hola. Buenos días. ¿Dormiste bien? Lidia, ¿quieres que te prepare algo de comer? Aquí estamos para apoyarte, chiquita, en lo que se te antoje. Se me antoja matarlo. Ay, no digas esas cosas, mi cielo. Mira, ya Dios dirá qué hace con ese criminal. Hablo de Diego. Si tan solo estuviera aquí, ayudándome a enfrentar este dolor, pero no. Es mucho más fácil huir. No, bueno,
Lidia, tú misma viste cómo Braulio trata a su hijo. Es muy cruel con él y pues, su hijo no supo cómo reaccionar, Lidia. No, sí supo, Margarita. Sí supo porque lo golpeó y lo enfrentó. Y no fue para tomarme de la mano y sacarme de ahí. Me dejó con ese monstruo, dejando que todos me señalaran. La policía, los de la delegación, todos creyendo que es mi culpa. Todos señalándome. Hasta el hombre que supuestamente me ama. Bueno, Lidia, pero tu hijo está chavito y... Exactamente. Diego me demostró que es un niño y que es muy inmaduro para enfrentar la vida conmigo. Yo no quiero saber nada más de él. Mamá, ya vete a la casa. No tiene ningún sentido que sigas aquí. Mientras estés en esta celda, no me voy a ir de aquí. No quiero que esa gente piense que estás solo y sin apoyo. A esas personas no les interesa si estoy solo o acompañado. Y yo me siento mal sabiendo que pasaste toda la tarde y toda la noche de ayer metida en esta delegación. Por favor, ya vete a descansar. Ándale. Eres mi único hijo. Eres lo único que tengo en el mundo. ¿Cómo me voy a ir a descansar, hijo? Eso no se lo puedes pedir a ninguna madre, por favor. No me voy a mover de aquí hasta que te libere. Karen, ya lo vas a liberar. Lo siento, Saúl, pero venimos a darte una mala noticia. ¿Qué pasó? Mira, Saúl, tienes que ser fuerte. Gabino atacó a Mónica, está en un hospital y no sabemos si va a sobrevivir. Mamá, ya dispáreme, doña. Ya no puedo. No te mereces morir tan rápido, Gabino. Quiero que pienses en todas y cada una de las cosas que le hiciste a mi hija. En todas. ¿Que nunca has visto una pareja ahí peleándose o qué? ¡A sus cosas! ¿Cómo van? no somos nada. A ver, tú, Sí, cállate. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Qué le pasa? A ver, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué no estás loco? Ya, Por favor, basta. bájenle a la policía. A ver, yo soy la Basta, policía, ¿eh? Yo soy basta. policía. Ya. Gabino, tú y todos ustedes también. ¿Vas a tragar? ¿Quieres que te ame? Suéltame. No hay nadie que te vaya a querer como yo, te lo juro. Me estás Te lo juro, lastimando, entiende. Gabino. Voy a hacer lo que sea para que seas mi mujer. ¡Suéltame! No te me vuelvas a acercar, Gabino. No dejen ni una de las tortas y llévense toda la mercancía de estas. A ver, espérate. Nosotras no somos ninguna delincuentes como para que nos trates así, ¿eh? Gabino, nosotras no hicimos nada. No nos pueden ¡Pero tú quedar. cállate! Mónica, te burlaste de mí, ¿verdad? ¿Me retaste? ¿Tú piensas que si cualquier día te puedes volver? Déjame en paz. ¡Es tu culpa! ¿Ya viste lo que me hiciste hacer? ¿Eh? Por favor, no me des por favor, déjame en paz. No, ¿qué quieres de mí? Por favor, déjame en paz. ¿Eres tú, Gabino? ¡Eres tú, Gabino! Esto se acabó, ¿eh? Te pasaste de lanza. ¿Quieres que tu papá se muera con la angustia de que sigues aquí presa? ¡Ándale! Eres una tonta y todo porque no te quieres escapar conmigo. ¿Tanto asco te doy? Pues esta vez no te lo voy a perdonar, te lo juro. ¡Custodia! ¡Custodia! Regresen a la celda donde pertenece con todas esas delincuentes y trátela como tal. Perdón, doña. No mojo, doña. ¿Qué es eso? Gasolina. No. Tu perdón no vale nada, Gabino. Si te dejo vivo, vas a volver a atacar a Mónica. Eres un psicópata. Nunca pudiste ni podrás controlar tu obsesión por ella. No, doña. No, qué malo, doña. Por favor, doña. No puedo morir así. Nunca había hecho algo así contra un hombre, a no ser que me hubiera atacado a mí. Esta es la primera vez que voy a vengar a otra mujer. A mi hija. No, le juro que no vuelvo a tocar a Mónica. No vuelvo a tocar a nadie. Ni a Mónica, ninguna mujer en todo el mundo. Te lo juro. No lo jures. No lo jures, sí. Y no lo vas a hacer porque Mónica no es como yo. Pero para tu mala suerte, la que está aquí es su madre. La doña. ¿De qué te quejas si tú ya estás en el infierno? No, doña. Me juro que no vuelvo a tocar a nadie. No, doña, no.
No, ya fue, te lo juro que no me lo tocará, no, nos mata, nos mata. No, ya por... Mi amor, perdóname, quería evitar este golpe emocional, pero es que alguien tenía que decírtelo. Yo no puedo creer que Braulio haya sido capaz de hacer eso. No lo puedo creer. Yo siempre supe que había sido duro con Diego, que había sido hasta agresivo, pero siempre pensé que era por su bien, que era porque era su padre, que era porque lo amaba. Y yo de estúpida, le creí de estúpida. Me hizo pensar que esa chavalita era una aprovechada, me convenció con sus manipulaciones. Pero tú no le pusiste una trampa, no sabías que le iba a drogar. Pero tampoco lo frené. Y no lo frené por débil. Porque eso es lo que yo he sido toda mi vida. Una débil. Y me metió entre ceja y ceja que esa chava no estaba a nivel de Diego. Yo de estúpida lo creí. ¿Te das cuenta entonces? Ya no puedes vivir con Braulio. ¿Sí te das cuenta? Por supuesto que no. Hace muchos años que no lo amo. Y se me acaba de ir el poquito respeto que me quedaba por él. Lo resistí todo con él, Justino. Lo resistí todo. Pero este dolor que le acaba de causar a mi hijo, acostándose con la mujer que él ama y obligándolo a verlo, esto no es lógico. ¿Qué piensas hacer? Ya no le tengo miedo. ¿Y sabes qué? Llegó la hora. Me voy a unir a ti y a Saúl para hundir a Braulio. Tenemos que hundirlo. Karen, tienes que sacarme de aquí, por favor. Por favor, Mónica me necesita. Tengo que ir al hospital. ¿Sí me entiendes? Sí, te entiendo, te entiendo. Sé perfectamente que Mónica es muy importante para ti, pero no puedo hacer eso. No te puedo sacar. No lo puedes dejar ir a ver a esa chamaca cuando no tiene antecedentes, pero sí puedes dejar a un violador libre. Por un par de horas, nada más. En serio, un par de horas. Por favor, déjalo que vaya, por favor. No se va a escapar. Karen, no lo puedes dejar salir escoltado con 2 oficiales. Yo puedo acompañarlo. Jorge, sabes perfectamente que no tengo la autoridad para hacer eso. No puedo, Saúl, discúlpame. Puedo hacer justicia, puedo agarrar a Gavino, eso puedo hacer, pero no te puedo dejar... No me sirve, no. Mónica está a punto de morir. Y si eso llega a pasar y no estoy ahí, me voy a arrepentir toda la vida. Por favor, Karen, por favor, déjame salir, por favor. Hija, te dejo de nuevo. No quiero que confirmes tus sospechas. No quiero que sepas que la mujer que más odias en este mundo es tu madre. Perdóname. Perdóname, Mónica. Perdóname, pero me tengo que ir. Le juro, doña, que no vuelvo a tocar a ninguna mujer que conozca, a ninguna mujer, te lo Me juro. conmueve tanto tu arrepentimiento, Gavino. Pero qué tarde. En nombre de mi hija te despido. Esto que te voy a hacer es por ella. Es por Mónica. Por mi hija. Le pedí tu mano a Lázaro, ¿eh? Te traté como una reina. ¿No sabes qué? A las mujeres no les gusta eso, no les gusta que las traten bien. Al contrario, les gusta que las maltraten. Todo el tiempo. Te llegó la hora, Gavino. Dale mis saludos a los que abusaron de mí. Y cuéntales que tú terminaste así porque eres igualito a ellos. Vete al infierno. Pues tú eres un maldito demonio en vida propia, maldita perra. Por eso te violaron. Por eso asesinaron a tu familia. ¿Y sabes qué? Por eso tienes una hija. ¡Cállate! ¡Gavino!
dijo Gabino? Doña. ¡Contéstame! ¡Gabino! ¡Dídelo! ¡Dídelo, maldito! ¡Doña, no! ¡Dime quién te dijo eso que me pasó, Gabino! Eres la peor de todas, ¿eh? Eres la peor de todas porque eres producto de una violación. Por eso tu madre no te quiere. Te desprecia, le das asco. Porque eres producto de ese abuso de los hombres.